Buenas tardes, estamos hoy jueves 1 de julio con don Célimo Guido, Movimiento Rescate Nacional. Don Célimo, en las últimas horas, básicamente el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, ha rehuido a dar declaraciones sobre el caso Cochinilla. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuál es la posición del movimiento ante esta índole? Cuénteme. Gracias. Mire, mantenemos la misma posición desde un principio que hemos entrado en estas confrontaciones con el gobierno por problemas de corrupción, de impunidad, etc. El gobierno de la República, Carlos Alvarado, debe renunciar. ¿Cómo es posible que un día como hoy, incluso el periódico El Guardián, se vaya por la puerta de atrás para no dar declaraciones con algo tan grave como es el escándalo de Cochinilla? Qué vergüenza tener un presidente en un país que no saca la cara, que hace tiempo no habla con la prensa. Y yo pregunto también, don Sergio, ¿dónde está Epsit Campbell, la vicepresidenta de la República? ¿Dónde está Marvin Rodríguez? ¿Qué pasa con este país? ¿Qué mediocridad? ¿Qué presidente más caradura? Es que no da la cara, se esconde, pasan los peores escándalos de corrupción en su gobierno y los tapa. Y sale incluso diciendo que él está enfrente contra la corrupción. Vergüenza ajena me da. Y repito, me parece que el presidente debiera de renunciar. Porque vea, no dialoga, no resuelve. Solo sabe aplicar la fuerza contra el pueblo y favorecer a los multimillonarios y las transnacionales. Verdaderamente, qué triste, don Carlos. No llega a niveles de cinismo tan grandes. Ponga la cara. De respuestas, no se esconda, no sea cobarde. Don Célimo, ¿qué estará pasando con este muchacho también, Saldarriaga, con Camilo Saldarriaga? ¿Cuál es la percepción suya ante todo el eje nacional que ha estado pasando la última semana? Mire, otra cosa muy lamentable, con lo que dijo la prensa, no lo estoy juzgando. Debieron de haberlo llamado inmediatamente a declarar al Ministerio Público y de inmediato haberle puesto medidas cautelares mientras las cosas se aclaran. Es muy triste ver este muchacho que recuerda el pueblo de Costa Rica, que yo preguntaba hace 2 años, ¿qué hace? ¿Cómo se llama? Camilo, decía yo, en Casa Presidencial, y me caía en la gente. ¿Quién es Camilo? Investíguenlo. Ya se sabía que era un muchacho que estaba manejando las cosas grandes del gobierno. Y ahora lo encubren, lo tapan. No lo estoy juzgando, pero creo que antes de que se vaya del país deben de traerlo, no a la siquiera Asamblea Legislativa, de traerlo y que el Ministerio Público haga las indagaciones que tenga que hacer y de ser posible que ponga medidas cautelares. Don Célimo, bueno, hablando un poquito del día de hoy, 1 de julio, en el plenario, hace escasos 15-20 minutos, se votó en primer debate de manera positiva el crédito al Fondo Monetario Internacional por el cuanto de 1.500, 1.700 millones de dólares, que esta era la consigna inicial del Movimiento Rescate hasta la fecha y hoy ya se votó. Cuéntenos. Está oyendo ahorita el expresidente de la Asamblea Legislativa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para Limón tener un diputado de esa categoría! Justificando el crédito, diciendo que se van a arreglar problemas económicos. Es la historia de hace 40 años. Y cada día nos hunden más. Y este gobierno y esta Asamblea Legislativa, la más perversa que yo he conocido, con las excepciones que también conocemos, y resulta que no atacan igual que los candidatos como José María Figueres, como esta señora, la de la unidad, se me olvida el nombre, Inés Saborío, como Fabricio. Solo saben hablar de créditos, no hablan de evasión, no hablan de ilusión, no hablan de contrabando banero, no hablan de renta mundial, no hablan de las exoneraciones vulgares que se dan en este país, mucho menos de incrementar la producción nacional. Para ellos todo es crédito, al extremo de que están planteando que es importante este crédito para que se abran las puertas y haya confianza para seguir haciendo más créditos. Este país no necesita un 5 más de crédito, por Dios. Aquí hay plata y además mucho menos se necesita de seguir metiendo impuestos al pueblo, mucho menos golpeando el salario. En un país serio, más bien los salarios se deben de incrementar para que se dinamice la economía y se deben de poner a los evasores a pagar impuestos y se debe dinamizar toda la economía a través de la producción nacional, a través
del mar patrimonial y su riqueza, que ahí está quizá de cuántas veces la deuda interna y externa. Realmente es vergonzoso los argumentos que dan la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa y las posiciones que asumen. No es necesario, repito, un solo 5 más de créditos. Aquí lo que se necesita es echar a este país a producir. Le podemos dar 10.000 millones de dólares a este nefasto gobierno, lo gastan y ni siquiera le pagan a la caja y definitivamente siguen endeudando el país, y el país cae la economía para atrás. Vean los niveles de desocupación, de violencia, de todo tipo de problemas que existían antes de la pandemia, y que no nos vengan ahora hablando de la famosa pandemia. Lo cierto es que se ha golpeado la economía mundial, y aquí se ha golpeado por un pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno de la República. Así es que no creemos, repito, que se deba votar en segundo debate ese proyecto, e iremos a la lucha. Yo llamo a los costarricenses. Esto era lo que esperábamos, que se diera la primera votación. Si este pueblo no tiene las agallas para levantarse ya, para ir a la calle, para responderle a esta perversa Asamblea Legislativa y este presidente caradura, que solo sabe gobernar para los grandes económicamente, para los poderosos, para las transnacionales, para los banqueros, sigo insistiendo que este presidente es algo así, como un gerentillo de las grandes transnacionales. Si no tenemos la hidalguía y las agallas para ir de frente a partir de la otra semana o de los próximos días, antes de que dé segundo debate y antes de que se apruebe el proyecto de ley de empleo público, entonces declaremos que no servimos por un carajo. Y además, estoy contento con los empleos públicos porque también por caradura que sea la Sala Constitucional y por muchas veces que haya fallado a contrapelo de la propia Constitución política, esta vez está muy prensado. Les voy a decir por qué. Tenía información yo bastante fidedigna de que ya tenían listo el fallo en contra del pueblo costarricense y de la Constitución política con relación al proyecto de ley de empleo público. Pero resulta que los diputados le metieron la consulta a la sala. Nosotros, a través del movimiento social y los compañeros del sindicato, de los sindicatos de Poder Judicial, redactaron también un documento en el cual le pedimos que se recuse tanto el presidente de la sala como la señora, creo que es Nancy Hernández, por las razones que ya todo el mundo conoce, pero además les estamos diciendo que lo estamos viendo, que ya basta de que dejen de hacer fallos de la Sala Constitucional con criterios políticos y económicos y no constitucionales. Entonces, y de feria ahora viene la Corte Plena, que por unanimidad había dicho que ese proyecto de ley de empleo público toca la estructura del Poder Judicial y lesiona drásticamente la autonomía del Poder Judicial. Ahora, creo que nunca se ha dado, pero no lo recuerdo, le están haciendo ayer o hoy, no sé qué día, una consulta por unanimidad, toda la Sala Constitucional, la Corte Plena a la Sala Constitucional. Vamos a ver qué van a hacer. Costarricenses, si esta sala despedaza nuestra democracia y deja pasar este proyecto de ley y dice que hay que votarlo con 29 votos, hasta aquí llegó la democracia y tenemos que sacar la casta. Esperemos, pero sigamos organizándonos. Vamos para adelante. Don Célimo, un mensaje para las más de 100 personas que están ahorita conectadas en vivo, y qué es lo que se viene para el Rescate Nacional en las próximas semanas. Cuéntenos. Bueno, no solamente para rescate, nosotros seguiremos y por un montón de cosas que tenemos pendientes acá. El martes arrancamos con una reunión en la tira de San Carlos, ahí salimos para Limón y seguiremos recorriendo el país porque hay que llamar a los transportistas de carga pesada, hay que llamar a los empresarios honrados, decentes y patriotas que son la mayoría en este país, hay que llamar a los trabajadores, hay que llamar a los agricultores, hay que llamar a los pescadores, a todos los sectores, que salgamos a defender esta patria, por Dios. Entiendan una cosa, si ese proyecto de ley de empleo público pasa, se vuela la autonomía municipal, se vuela la autonomía universitaria y se vuela la autonomía judicial. Entiendan que va a ser un ministro de Estado, un político, quien va a tener injerencia directa en quitar y poner fiscales y poner jueces. Y en un sistema podrido como están los partidos de liberación, la unidad, estos señores de los evangélicos, el PAC y otras turecas que hay por ahí, donde está penetrada la Asamblea por el narcotráfico, donde está penetrado el Poder Judicial por el narcotráfico, donde está penetrada la Casa Presidencial, digamos, el Poder Ejecutivo, más bien,
por el narcotráfico, ¿qué? Vamos a permitir entonces que si un juez o un fiscal actúa correctamente defendiendo esta patria, lo puedan destituir y poner otro. Y pues ya, por aquí andaba la cosa. Recuerden cuando el caso de Riteve conmigo, que le gané aquí el juicio con un juez serio de apellido Vicky de Atenas, y apelaron y pusieron un fiscal de juez y me condenó 1 año, que después le gané la pelea de cárcel y a los 3 días estaba otra vez de fiscal. Esto sin esta ley. Ahora con esta ley, ¿qué no van a hacer? Por lo tanto, yo pido que pongamos mucha atención, que esto no es una broma, que tenemos que salir a defender esta patria. No permitamos más bajar de combustible, no permitamos más el alto de costo de la vida. Sube la canasta básica, sube la corriente, sube el agua. Le piden a una pobre persona que siempre ha pagado 28,000 pesos, de pronto le llegan 250,000 pesos de agua y pago se la cortamos, igual con la corriente eléctrica, porque han puesto las ratas a cuidar el queso en las instituciones que son rentables y estratégicas. Y hago un último llamado, vamos de frente, que se haga algo para intervenir la mayoría de alcaldías de este país, donde también eso está podrido en muchas partes. Hago un llamado para intervenir inmediatamente la caja para que vean la corrupción que viene arrastrando y que se ha acentuado en este gobierno. El ICE, instituciones que son realmente históricas en este país y se las están robando por dentro. Entrémosle al IMAS para que vean la corrupción y el espanto que hay en el IMAS, por Dios. Entonces todo lo que ha pasado es un despertar, el MEP también, un medio despertar, no es la 10ª parte de la corrupción que hay. Y termino nada más con esto para no hacer largo la intervención. Recuerdan, lo repito porque es importante, hace 20 años dejé presentada en la Asamblea Legislativa un proyecto, una moción para crear una comisión mixta especial, mixta de diputados y gente de pueblo que tenemos información, para investigar la corrupción y la impunidad en la obra pública y las empresas que durante 30, 40 años han venido aquí manejándose, ganando contratos, haciendo carreteras de obra pública malísima, de mala calidad. Hace carreteras que no controlan la calidad, no controlan el espesor, no controlan el tiempo de entrega, a puros adendum se van modificando y a veces la ponen a valer 10 veces más de lo que empezó. Aquí hay gente que le debe a la caja, que le debe a todas las instituciones, que ha quedado mal con algunos contratos con el gobierno y le dan otro contrato de la manera más burda, más descarada. ¿Y por qué no me votaron esa moción? Yo pedía hace 20 años que fuera 10 años atrás. Vea si lo veníamos presintiendo. Y ahora termino con esto. ¿Por qué el señor Méndez Mata se está pasando de oficina? ¿Por qué el señor Méndez Mata está recogiendo los cachivaches y llevándolos para otra oficina en el CPT? Esto es una pregunta muy espesa. ¿A qué le temen? ¿Por qué se van? ¿Por qué inventan? Costarricenses, lo que pasaba en el 48, lo que pasó aquí, era como ver un poco de monjas rezando el rosario, comparado con esta mafia que nos están robando la patria y nosotros viendo pasar que nos están robando el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias. Aquí hay un mensaje de doña Erika Rojas diciendo: don Célimo, mi esposo denunció la corrupción en una institución pública y ahora es perseguido para echarlo de su trabajo. Efectivamente, vean, en el IMAS no puede la gente denunciar, por ejemplo, que hay gente que ha llegado a buscarme y me ha dicho: mira, es que fulana de tal, para que es mi jefe, para que me firme unos viáticos para una gira, tengo que ir a buscar a las 2 de la tarde donde está pitando las uñas y tiñéndose el pelo. Y eso es cuestión de todo el tiempo. Ni llega, a veces se va a pasear con viáticos donde tiene una hija en Guanacaste, o San Carlos más bien, donde ni siquiera hay proyectos de Limas. Esto es un desastre, esto es una vulgaridad. Y la persiguieron, esa persona ya se jubiló. Aquí todo, en las municipalidades, en algunas, y en la de San Ramón incluso, funcionarios que han denunciado corrupción, los sacan de su puesto y los mandan para otro lado y los persiguen. Es más, les montan show y hasta los acusan. Estamos hablando, hace muchos años yo digo, que aquí hay una cadena mafiosa
que ha penetrado desde arriba hasta abajo. Costarricenses, no permitamos más esto, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que no han nacido. Gracias. Don Célimo, para cerrar el día de hoy, una organización internacional de cambio climático, si se podría decir así, otorgó al gobierno de Costa Rica un préstamo de 250 millones de dólares para el tren eléctrico, un tren que sabemos que no aporta nada en materia de movilidad urbana nacional, simplemente es para unos cuantos cantones o provincias del territorio nacional y que evidentemente viene a endeudarnos más. ¿Cuál es la posición? Bueno, es que se siguen empeñando en hacer cosas. Se sabe que ese tren, ve qué interesante, ese tren va a tener que ser subsidiado porque no funciona. Le donan esto, pero detrás del crédito viene la mordida, yo no sé quién, pero ahí viene. Y yo le pregunto al gobierno de Costa Rica, ¿por qué no ha impulsado el canal seco? Que en lugar de ejemplos, por ejemplo, como APM Terminal, que despedazó la economía de Limón y que ni siquiera, qué interesante, ni siquiera paga impuestos municipales, el proyecto de canal seco le da muchos millones de dólares por año a todas las municipalidades, incluido la de Río Cuarto, que es chiquitica, que acaba de nacer. ¿Por qué en lugar de ese capricho de la primera dama, por qué no impulsamos el canal seco? Pero viene lo otro, y es que detrás de ese crédito, eso lo trabajaron para amarrar esto, con el timo de un Costa Rica verde. Y yo le digo, señor presidente, señores ministros, no sean caras de barros, los llevo, yo les pago el viaje, vamos, les pongo el carro, si es que no tienen cómo ir. Vamos a la zona norte para que vean las grandes piñeras despedazando en los últimos años 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 hectáreas en humedales, en el puro corazón de la montaña, para sembrar piña. Y ahí hay mucho piñero honrado y decente y patriota, y piñeros criollos, digámoslo así. Pero hay una sarta de piñeros también, que son los menos, pero los más en tamaño, ya que sabemos que están exportando cocaína y otras drogas, deforestando toda la zona norte. Entonces no sean caraduras, no vengan a hablar aquí de cuestiones de un país verde cuando lo estamos despedazando en zonas que deben de tener otro tipo de desarrollo, como Cruzitas y como toda la zona norte. Hay otro comentario de don Alan Solano que acaba de llegar, dice: la municipalidad de La Juelita me persigue porque he denunciado varios actos ilegales y actos de corrupción. Evidentemente eso es un mal de todo el país. Hago una propuesta, ciudadanos costarricenses. Hagamos nosotros tribunales populares en cada distrito de cada cantón, que estemos denunciando cuando en la zona sur, por ejemplo, hacen un edificio de un narco multimillonario y no pagan impuestos, no dejan que entren ni siquiera empleados municipales. Hagamos contralorías populares donde digamos, y lleguemos al Consejo Municipal, llegamos, señor alcalde, señores regidores, en tal y tal y tal parte está pasando esto, hay extranjeros, hay esto, hay lo otro, cerrando playas, hay extranjeros que están haciendo grandes edificios y no han pagado impuestos, etcétera, etcétera. Ante la corrupción espantosa de los políticos tradicionales, organicemos los pueblos. Los reto a que hagamos, repito, contralorías populares en los últimos rincones de este país, en los últimos caseríos, en los últimos, por lo menos a nivel distrital. Y verán ustedes que empezamos a salvar este pueblo. No podemos nosotros esperar que sean los políticos corruptos y tradicionales los que vengan a terminar con la corrupción y la impunidad. Termino con esto ya, en serio, porque se hace muy largo el video. ¿Por qué no han querido entrarle al proyecto de ley contra la corrupción y la impunidad para que los delitos contra la hacienda pública no prescriban y se paguen con cárcel y patrimonio del delincuente? Todavía estuviera el señor Figueres sollozando por comerse un tamal en Suiza. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pasan? ¿A qué le tienen miedo? Si un diputado lo agarró, lo que venimos hablando y presentó el proyecto, se lo archivaron hace poquitito. Eso es muy triste, pero bueno, vamos para adelante, nunca perdamos la fe y la esperanza. Hagámoslo por la juventud, hagámoslo por los que no han nacido. Gracias.